Quiero invitarlos a los que tienen sus Biblias al libro del profeta Isaías, y los que no lo tienen en sus pantallas también. Vamos a estudiar el día de hoy, estar compartiendo en el capítulo 42 del libro de Isaías, los primeros 9 versículos de este capítulo del 1 al 9. Ustedes dirán, pero pastor, si traemos una secuencia, ahí nos saltamos unos versículos que están atrás. En realidad no quise como entrar no quise ser como repetitivo, porque en esta porción anterior que estamos omitiendo, no restándole importancia ni mucho menos, sino omitiendo en esta serie, fue con esa finalidad. Pero toda la palabra de Dios es inspirada por el Señor y útil para cada uno de sus hijos. Amén. Entonces, la serie que hemos venido trabajando tiene como título: La fidelidad de Dios es la esperanza del creyente. Hemos venido estudiando desde el capítulo 40, versículo 1, y vamos a llegar hoy hasta el versículo 9 del capítulo 42. Aparentemente este sería la última porción de esta serie, pero para dentro de 8 días, con la ayuda del Señor, tendremos otro mensaje acerca del profeta Isaías, que no pertenece a esta serie, pero sí pertenece a la temática que hemos venido trabajando, o que estamos intentando comprender y entender en este estudio. Como título de la enseñanza que tenemos hoy: el siervo de Dios es el cumplimiento de las promesas. Isaías 42, del 1 al 9. Dice la escritura: He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos, y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. Yo, Jehová, te he llamado en justicia, y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos, y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. He aquí se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a luz, yo os las haré notorias. Que el Señor bendiga su santa palabra. Hermanos, los creyentes a veces tenemos como la tendencia a muchas veces estar como buscando a la cacería o de pesca en las Escrituras las promesas que Dios tiene para su pueblo, porque con ellas nos confortamos, nos consolamos, nos llenamos de esperanza, ¿no es cierto? Y esto no está mal, porque realmente surten ese efecto, nos traen esperanza, aumentan nuestra fe y nos confortan, nos da refrigerio en medio de las afugias, de las desolaciones que la vida a veces nos presenta. Pero sería mejor si lográramos entender que la mejor y más grande promesa que Dios nos hace a través de la Escritura, ya la recibimos. ¿Saben cuándo? Cuando Cristo Jesús llegó a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Él es el cumplimiento de todas las promesas de Dios. Entonces lo que a nosotros nos corresponde es aprender a aferrarnos a Cristo Jesús. No es tanto reclamar promesas, cojo una por aquí, cojo otra por acá, y diezmo y pacto y siembro y de todo por las promesas. No se trata de eso.
No se trata de reclamar tanto las promesas, sino que a nosotros, al aferrarnos a Jesucristo, al reclamar a Cristo para nuestras vidas, al rendirnos a Cristo, todas esas promesas que nosotros quisiéramos que vengan por los atajos, con Cristo Jesús vienen de la mano. Entonces es interesante de que a la luz de este pasaje lo que la Escritura nos quiere enseñar es eso. Todo lo que el Señor le ha enseñado a su pueblo hasta aquí, le ha prometido. Recuerda que en el capítulo 40, versículo 1, venimos en esta secuencia y viene promesa tras promesa, promesa tras promesa. Y aquí llega al clímax de esta enseñanza. ¿Por qué? Porque ya no son tanto las promesas, sino que ahora el Señor nos va a enseñar a la luz de la Escritura, así es como yo le voy a cumplir las promesas a mi pueblo. Recordemos un poco entonces dónde estamos ubicados. Recordemos que el profeta Isaías ha venido anunciando en la próspera ciudad de Jerusalén los planes que Dios tiene para su pueblo y para las naciones vecinas. El profeta anuncia que por causa del pecado y de la maldad, eso es lo que vemos en los primeros 39 capítulos del libro de Isaías, que por causa del pecado y de la maldad de su pueblo, de la idolatría incluso en la que ha caído, va a venir mucho castigo, desolación, mucha adversidad, mucho dolor, mucho sufrimiento. Esa es la profecía que Dios le ha dado a Isaías. Pero también el Señor, por medio del mismo profeta Isaías, que ya fue la porción que nosotros tomamos del 40 en adelante, le quiere enseñar a su pueblo que nada de eso es fortuito. Todo eso es parte del pueblo de Dios. Recordemos que yo les decía que quizá nosotros estamos atravesando por situaciones difíciles, adversas en nuestras vidas también. Que tal vez, de hecho, pidiéndole mucho al Señor, iniciando enero, pidiéndole que me diera una palabra que su pueblo necesitara, el Señor me guiaba al libro de Isaías y precisamente a estas porciones. ¿Por qué? Porque uno debe de ser realista. Lo ideal del pueblo de Dios es que caminemos cada día en santidad y vayamos creciendo y avanzando en esa santidad, pero teniendo en cuenta de que muchos creyentes son 11 vecinos que de enero a noviembre fluye el fervor hasta por los poros en el Señor, pero que en diciembre cuelgan la Biblia como colgar la toalla y se dan las vacaciones, ¿no es cierto? Muchas de esas personas que incurren en eso, ni en enero, y muy probablemente algunos, ni nunca más se los vuelva a ver en la congregación. Porque la culpa, el sentimiento, ese pecado, los acusa, los condena, entonces se alejan del Señor. Y esta palabra precisamente es un refrigerio, una voz de esperanza en medio de ese desierto para esas personas. Obviamente aquí lo que Dios le está diciendo por medio de Isaías a su pueblo es: ustedes van a recibir castigo, van a tener que sufrir las consecuencias de su pecado, pero es parte de mi plan. ¿Para qué? Para más adelante yo volver y rescatarlos, traerlos nuevamente a mis caminos, para que vean no solo mi ira, no solamente conozcan mi poder, sino también mi gracia, mi amor y mi misericordia. Entonces, ¿cuántos creen ustedes? No solamente los que se descarriaron en diciembre. ¿Cuántos creen ustedes que de pronto hemos caído en pecado y que hoy más que nunca necesitamos la misericordia del Señor? Todos la necesitamos, de una o de otra manera. Entonces, en medio de ese dolor y del sufrimiento, lo que Dios le dice a su pueblo por medio de Isaías es que Él los va a rescatar. Ahora, las promesas que el Señor nos ha dado a través de estas porciones de la Escritura que hemos venido estudiando, podríamos llamarlas apoteósicas, inmensamente grandes y maravillosas. Él ha prometido a su pueblo, del cual ya nosotros todos, por medio de Cristo Jesús, formamos parte. Ha prometido que nos guiará, que nos cuidará, que nos dará nuevas fuerzas para levantarnos y seguir adelante. Sus promesas llenan, como les decía ahora, de esperanza al creyente, que tal vez se siente solo, abatido, en medio de las circunstancias adversas y dolorosas que se pueda encontrar. La palabra de Dios nos da esperanza. ¿Por qué?
porque fiel es el que ha prometido. Y como lo vamos a ver hoy, el Señor, nuestro Padre Celestial, no se queda con ninguna de sus promesas. Nosotros los seres humanos prometemos muchas cosas bonitas. Tranquilo, hermano, esta semana, si estás pasando por una necesidad, esta semana yo te voy a dar una ofrendita, una bendición. Y llego a mi casa y me acuerdo que tengo unos gastos y ya me quiero hacer el loco, porque así somos los seres humanos. Mientras que Dios es fiel a todas y cada una de sus promesas. De hecho, le prometió que Él iba a derrotar incluso a sus enemigos, y que confiaran en Él y que esperaran en Él. Es tan fiel el Señor en sus promesas que ¿sabe qué? Da 2 mandatos en el pasaje que vimos anteriormente. Dio dos mandamientos, 2 órdenes. ¿Cuáles eran? No temas y no desmayes. Es decir, para el creyente, para el pueblo de Dios, prácticamente según lo que el Señor está diciendo en ese pasaje, es prohibido acobardarse, es prohibido tener miedo, es prohibido darse por vencido. Mi orden es: no teman ni desmayen, porque yo estoy con ustedes. Amén. Entonces todo esto el Señor lo cumplió y lo sigue cumpliendo por medio de Cristo Jesús. Y hoy veremos entonces que esa es la manera de cómo Dios le cumple a su pueblo. Vamos a darle entonces de esa forma introducción al pasaje que veremos el día de hoy. Nuestro primer encabezado: presentación y características del siervo de Dios. En los últimos versículos del pasaje del capítulo 41, en esos últimos versículos, Dios confronta y condena a las naciones paganas y a su pueblo también por haber incurrido en idolatría. Estaban adorando ídolos, se habían vuelto idólatras. Entonces, en esos últimos versículos del capítulo anterior, el Señor los juzga por eso. Se sintetiza en el versículo 29, el último versículo del capítulo anterior, y dice: he aquí todos son vanidad, refiriéndose a sus ídolos, a sus imágenes, y las obras de ellos son nada, viento y vanidad son sus imágenes fundidas. Se está refiriendo a que aquellas personas en aquel entonces, como en nuestra época también, en algunas religiones todavía se acostumbra mucho a adorar o a prenderle la velita a las imágenes que nos han enseñado en algunos otros lugares. Y lo que Dios está diciendo acá es: todas esas imágenes no son nada. Los pueblos que no conocen a Dios adoran las imágenes y otras cosas que no se deben adorar. Pero entonces ahora el profeta Isaías le presenta al pueblo de Dios su siervo. Le dice: no son esas imágenes, no son esas falsas creencias, no son esas otras religiones las que le van a dar a ustedes la bendición. Es mi siervo, al que ya conocemos, es Cristo Jesús. A Él yo lo enviaré para que cumpla la misión que nadie más ha cumplido. Ni el pueblo de Israel, que fue el pueblo que Dios escogió y levantó para llevar bendición a las naciones, no lo pudo cumplir. Pero por medio de Jesús, Dios lo va a hacer. En el Antiguo Testamento, la palabra siervo, además de su significado primario, que es servicio, se utilizaba también como un título para aquellas personas a quienes Dios había escogido para su plan de redención. Entre ellas escogió, en la escritura vemos que se le llama siervo a Moisés, se le llama siervo a Josué, se le llama siervo a David, y se le llama siervos a los profetas de Dios. Pero en este texto, el siervo que se describe es el siervo sufriente. ¿Saben ustedes quién es el siervo sufriente? Jesucristo. Los invito a que, aparte del Nuevo Testamento y los Evangelios que nos relatan la historia de Jesús, leamos capítulo 40 hasta los últimos de Isaías. Es una fiel copia de la obra de Jesucristo, profetizada, diagnosticada 700 años antes de existir Jesús. Entonces, el Señor presenta a su siervo de esta manera, versículo 1: he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento.
He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Este pasaje, si ustedes se dan en cuenta, es exactamente el mismo que usa Mateo en su evangelio para referirse a Cristo como el cumplimiento de la profecía de Isaías. Recordemos que el libro de Isaías se escribió 700 años atrás, antes de Jesús. No se sabía quién iba a ser ese siervo, pero 700 años después, cuando ya viene Cristo Jesús, Mateo retoma esta porción bíblica para recordarnos esto. Vuelve y dice lo mismo que dice Isaías. Mateo 12, versículos del 18 al 21, dice: He aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio. Y en su nombre esperarán los gentiles. Si vemos que es el mismo pasaje prácticamente. Lo que Isaías entonces está anunciando es que Dios mismo escogió a su siervo y lo perfeccionó y lo seguirá perfeccionando cuando venga a la tierra. Y es Él quien lo sostiene y ha puesto sobre Él al Espíritu Santo para poder llevar a cabo la misión, para poder guiarlo y para poder empoderarlo. Este siervo de Dios, que ya sabemos entonces es Jesús, fue el encargado de mostrarle al mundo, a todo el mundo, a toda la humanidad, el juicio de Dios. ¿Qué es el juicio de Dios? Que todos los seres humanos entendamos lo que es bueno y lo que es malo, lo que está bien y lo que está mal. ¿Cuántos de ustedes o cuántos de nosotros, incluyéndome, antes de conocer de Jesús, hacíamos muchas cosas que creíamos que eran buenas? Pero cuando venimos a Cristo Jesús, empezamos a conocer su palabra y su revelación, nos damos cuenta que muchas de esas acciones, muchas de esas obras, muchas de nuestras palabras eran malas. Y nosotros las practicábamos como si nada. Pero lo más interesante aquí son las características que la palabra describe de ese siervo de Dios. ¿Cuáles son esas características? Serán bien reconocidas por todos. En los tiempos de Isaías, como en nuestros días, muchos falsos profetas de falsos dioses anunciaban y profetizaban sus designios a la gente a todo pulmón y de una manera muy emocional. Es decir, lo que vemos hoy en día en los muchos televangelistas no es de este tiempo. Desde muchos años atrás ya se usaba el mover las emociones. Ese tipo de profetas en su tiempo, a los que ellos consideraban, los condenaban según sus propios juicios y según sus propias formas de ver el bien y el mal. Ellos le hacían juicios a la gente, profetizaban a su antojo y conforme a sus criterios establecían condenación y maldición sobre la gente. ¿A ustedes no les parece eso conocido? Dependiendo cómo me caiga la persona, yo le profetizo en este tiempo también. Dependiendo si trajo una buena siembra, si trajo una buena ofrenda, un buen diezmo, entonces yo le profetizo prosperidad. Pero aquellos que tal vez por Y o X motivo no lo pudieron hacer, entonces ¿qué se les profetiza? Ladrones, dice Malaquías, le estábamos robando a Dios y están bajo maldición. Era lo mismo que se hacía anteriormente y es lo que vemos el día de hoy. Pero el siervo de Dios, es decir, Jesucristo, actúa, habla y piensa muy diferente, muy diferente. Su carácter es totalmente contrario al de los demás mensajeros de otros dioses. Miremos lo que dice en versículos del 2 al 4. No gritará, refiriéndose a Jesucristo, sus características, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Entonces lo que dice es,
que el siervo de Dios no estará gritando, voceando, ni ultrajando a nadie por las calles, ni para condenar injustamente, ni mucho menos para moverle sus emociones. En los evangelios, cuando nosotros escuchamos los sermones de Jesús, ¿en dónde ustedes lo ven a Jesús haciendo falsas promesas? ¿En dónde vemos a un Jesús moviendo las emociones de la gente? En ninguna parte. De hecho, vino un joven rico y le dijo: Señor, ¿qué hago yo para obtener la vida eterna y para seguirte? Y Jesús, ¿qué le dijo? Tú conoces los mandamientos, has hecho esto, aquello, lo otro, y por aquí, por allá. Y el joven rico le dice: sí, Señor, eso lo practico desde niño. Y dice que era rico. Otra persona le hubiera dicho: usted es el hombre que necesitamos aquí en la congregación. Quiere dirigir la alabanza de pronto, quiere ser maestro, quiere predicar de vez en cuando, usted es el hombre. Con solo imaginarme las ofrendas y los diezmos de este personaje. Pero Jesús, ¿qué le dijo? Está muy bien, hijo, pero una cosa te falta. Ve, vende todo lo que tienes y repártelo a los pobres, y después ven y sígueme. ¿Sí vemos? Ese es Jesús. ¿A quién le hizo falsas promesas? A nadie. Mientras que unos mueven emociones, Jesús siempre fue manso, humilde, sobrio y tranquilo para anunciar su evangelio y para atraer a los demás. El siervo de Dios tampoco será tirano ni despiadado para desechar a los débiles, a los que cojean en su vida y en su fe, ni tampoco serán inhumanos como para apagar las esperanzas de aquellos que están angustiados. Yo conozco un hermano que me decía, yo tengo que declararles a ustedes uno de mis tantos pecados, tal vez. Obviamente que ustedes ya lo conocen, que es que siempre fallo en mis citas 5 o 10 minuticos. La puntualidad es un problemita mío, o más bien la impuntualidad. Créanme que esa es una meta para este 2018. A ver si mejoramos en eso con la ayuda de Dios. Entonces me dice un hermano: William, los impuntuales no me sirven. Era un líder en una congregación. Los impuntuales no me sirven. Entonces yo pensaba dentro de mí: bendito sea Dios, este sí estuvo en la escuela de Jesucristo, porque aquí dice que a los débiles no los desechará, ni a la ovejita quebrada la hará a un lado. Como dice Ezequiel 34:16, yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré. Los apacentaré con justicia. Si yo preguntara aquí, ¿quién de ustedes se considera, conforme lo describe aquí Ezequiel, perdido, descarriado, perniquebrado, débil? ¿Quiénes nos consideramos así? Todos. Y es en esas circunstancias que el Señor dice: yo no he venido para otra cosa, sino para manifestar la misericordia de Dios a todos aquellos que luchan con sus debilidades y falencias. Vino a devolverle la esperanza a los que tenían pocas o no tenían ningunas. ¿Quién? El siervo de Dios. ¿Quién es ese siervo de Dios? Cristo Jesús. El siervo de Dios tampoco se dará por vencido, ni se dejará aplastar por nada, hasta que establezca, hasta que funde el reino de Dios. ¿Cómo vemos nosotros que Jesús hizo? Siempre firme y fiel a la misión que se le encomendó. Aunque tuvo que soportar lo insoportable y vivir lo inimaginable para alcanzar la victoria que nos daría a nosotros la vía del perdón y la salvación, Cristo soportó hasta lo último. ¿Por quién y para qué? Por ustedes, por mí y para la gloria de Dios.
Hermanos, al ver las características de Jesús, no queda más que admirarle, venerarle, honrarle, exaltarle, porque no hay uno como Él. Que en lugar de usar la violencia, la fuerza, el autoritarismo, métodos y trucos para alcanzar las almas y conquistar el mundo, usó la humildad, la mansedumbre, la misericordia, el amor. A nosotros, o nosotros más bien, ¿cómo conocimos del Señor? Y nosotros, ¿cómo deberíamos de darle a conocer al Señor a otras personas? De esta misma manera. No con ciencias humanas, no con filosofías humanas, sino con amor y misericordia que Dios ha traído a nuestras vidas. Así como Cristo nos conquistó a nosotros con su amor y su misericordia, de esa misma manera, nosotros debemos de dar a conocer a Cristo Jesús. Jesús, en lugar de escoger las personas más calificadas, más reconocidas y respetadas, más bien escogió a los débiles, a los más vulnerables, a los que estaban más alejados y más descarriados. Entre ellos quizá nos contemos usted y yo. Ese es Jesús. ¿Qué podríamos nosotros ver de bueno en un Pedro? Que no consentía un consejo porque mochaba la oreja. ¿Qué podemos nosotros ver de bueno en un Juan y su hermano? Que porque no le quisieron dar posada, decía, ¿será que le pedimos a Dios que haga llover fuego del cielo y acabe con toda esta gente? Pero Dios sí vio algo bueno en ellos. ¿Ustedes creen que nosotros estamos aquí por casualidad? Nosotros estamos acá porque Dios también ha visto algo bueno en nosotros. ¿Ustedes lo creen? Gloria a Dios. En lugar de Jesús escoger a los que estaban en la cima del éxito y sonriéndoles la vida, más fácil escogió a los desesperanzados, a los fracasados. Cuando Jesús abordó a Pedro, nosotros lo vemos en los evangelios. Jesús dice que Pedro habían pasado él y sus compañeros toda la noche pescando. Y Jesús no fue a buscar los que más habían pescado esa noche, los que tenían las bodegas llenas. Jesús buscó a los que no tenían nada, a los que tal vez habían fracasado en muchas cosas. ¿Será que eso nos habla a nosotros? En lugar de Jesús darse por vencido cuando no creían en Él, cuando sus allegados y seguidores le daban la espalda, cuando todo parecía haber fracasado, Él se fortalecía en el Espíritu y en su Dios para seguir adelante hasta alcanzar la meta que el Padre le había trazado. Esto es un ejemplo a seguir. Esas son las características de nuestro Señor y Salvador. Estas y muchas más. El siervo sufriente de Dios fue dotado de cada una de estas cualidades para la bendición de cada uno de nosotros. Yo creo que nosotros encajamos en todos estos aspectos que hemos enumerado hasta el momento. ¿Cuál más descarriado? ¿Cuál más perdido? ¿Cuál más cristiano, pero a la vez viene cojeando más también? ¿Cuál peor que los otros? Pero a todos el Señor nos habla y nos dice: a eso me mandó el Padre. Porque gracias a su mansedumbre, gracias a su humildad, gracias a su misericordia, gracias a su amor, a su valentía y fidelidad, es que hoy nosotros somos salvos. Si yo preguntara, ¿quién de nosotros ha logrado traer a la iglesia a alguien a punta de cantaleta? ¿Quién? Nadie. Ni el papá trae a los hijos, ni la esposa al esposo, ni a la inversa. Si nosotros queremos ver a los pies de Cristo a nuestras familias, revistámonos de estas características de Cristo Jesús: mansos y humildes, valientes y esforzados, pacientes y perseverantes. No hay otra forma.
Así Cristo nos conquistó a nosotros. Así ayudaremos para que Cristo conquiste a otros a través de nosotros. Amén. Pero entonces el Padre también le hizo promesas a su siervo sufriente. Veamos nuestro segundo encabezado. Promesas de Dios a su siervo. Así como Dios entonces es fiel con su pueblo al prometerle y cumplirle, también le prometió a su siervo que estará con él en todo hasta darle la victoria. Isaías entonces describe a Dios, de quien proviene su mensaje, como el único, el verdadero, el todopoderoso, el creador, el Señor de todo. Y es Dios mismo quien habla a través del profeta Isaías en este punto. Versículos 5 y 6. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. En algunas partes o lugares se interpreta que este pasaje, versículo 6, está hablando la palabra de nosotros. Entonces yo digo, yo tomo esta promesa y yo soy esta persona al que el Señor le está diciendo, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré. Y está bonito que la tomemos para nosotros también. Pero estas son las promesas del Padre para el Hijo. Del Padre para el Hijo. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? El Todopoderoso se dirige y se refiere ¿a quién? A su siervo sufriente, a Jesús. En este caso no se está refiriendo a Jesús como la segunda persona de la Trinidad. Se está refiriendo a Jesús como el hombre al cual Él enviará a la tierra, con las mismas debilidades que tenemos todos y cada uno de nosotros, con las mismas cualidades y características. Y es a Él al que le dice, yo te guardaré y te pondré por pacto al pueblo. ¿Qué es lo que le promete? Que es Él quien le dará la fuerza para que se sostenga. Así como le prometió a su pueblo en el pasaje anterior, ¿lo recuerdan? Isaías 41, versículo 13. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Esas son promesas para nosotros. Y eran promesas para el siervo sufriente. También se lo promete a Él. Muchas veces se escucha algunas personas que dicen, es que Jesús pudo soportar todo lo que soportó porque Él es Dios. Y obviamente Jesús es Dios. Pero cuando Jesús soportó todo lo que soportó, no estaba actuando como Dios. Estaba en su humanidad como nosotros. ¿Y saben por qué Jesús alcanzó esa victoria? Porque Dios fue el que lo sostuvo y lo llenó de su Espíritu Santo. ¿Y saben qué es lo mejor? Que también nosotros tenemos su Santo Espíritu. Que también nosotros, si confiamos en Dios y nos dejamos guiar por su Santo Espíritu, podremos también alcanzar la victoria. Yo he vencido al mundo, dice Jesús. Por eso confíe. Pero Jesucristo también es el pacto de Dios con su pueblo. ¿Qué era un pacto? Un pacto es un acuerdo contractual entre Dios y una persona o entre dos seres humanos que requiere una acción vinculante de ambas partes. Es como decir un pacto, es como un contrato que hacemos aquí. ¿Cuál es su garantía? Entonces, por medio de Cristo, el Señor le cumple las promesas de salvación y de bendición que Él les ha hecho. Por eso le dice, yo te he puesto como pacto. Por eso las palabras de Jesús en los evangelios, en la última cena, Mateo 26 dice, porque esto es mi sangre ¿de qué? Del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y en cuanto a las promesas,
por medio de Cristo, Pablo nos dice lo siguiente, 2 Corintios 1:20. Porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Lo que Pablo está afirmando es que todo lo que Dios le prometió a su pueblo en el pasado, es decir, en el Antiguo Testamento, en Cristo Jesús se cumple. También hago aquí una aclaración. Nosotros hemos escuchado que en este pasaje de Pablo, que todas las promesas son en el sí y en el amén. Entonces, ¿ustedes creen esto? Sí, amén, amén. Ya es una promesa para cumplirse, porque dijimos sí y dijimos amén. No, aquí lo que la palabra de Dios está diciendo es que todas las promesas de Dios se cumplen en Jesucristo. Y cuando nosotros creemos eso, amén, así sea, por medio de Jesús. No es que porque declárelo sí, entonces ya se cumplió. No, es creamos en Cristo Jesús, por medio de Él es el cumplimiento de las promesas. Dios Padre, entonces, hermanos, le prometió a Jesús y le cumplió. Todas las promesas que Dios le hizo a Jesucristo nos benefician realmente a los que creemos en Él y somos salvos por Él. Dios se las prometió a Jesús, pero miren esto, los que nos beneficiamos somos nosotros. A Jesús le prometió ser el nuevo pacto, pero nosotros somos los que recibimos las bendiciones que llegan con el nuevo pacto. Vamos a hacer una ilustración. Supongamos que yo compro un seguro de salud, un seguro de vida, que prepago con una muy buena aseguradora. Yo me comprometo con la aseguradora a pagar mis obligaciones cada mes, y la aseguradora se compromete conmigo, como es prepago. Supongamos que las cosas funcionan bien, ¿no? Ya no se puede hacer ese tipo de ilustración al pie de la letra, porque ya ni la pospago ni la prepago, ya nada está funcionando muy bien. Pero supongamos, entonces la aseguradora se compromete a prestarme un excelente servicio de salud con los mejores especialistas. Y aparte de eso, si yo fallezco, si yo me muero, la aseguradora también se compromete a darle una cantidad de dinero X a aquellas personas que yo dejé como beneficiarios de ese seguro de vida. Pueden ser mi esposa, mis hijos, mi familia. ¿Por qué? Porque yo estoy pagando tanto salud como vida. Entonces, en conclusión, yo cumplo con los compromisos del contrato y la aseguradora cumple con los suyos. Pero no solamente en ese contrato me estoy beneficiando yo. ¿Quiénes son los que más se benefician? Mi familia. Los beneficiarios a los que yo vinculo aquí. Ellos no están pagando, pero están recibiendo atención médica. Ellos no están pagando, pero cuando yo no esté, cuando yo falte, ellos van a recibir una buena porción de dinero. Ellos son los beneficiarios. De manera, hermanos, que todas las bendiciones que nosotros recibimos, las recibimos por medio de Jesucristo, porque fue a Él a quien Dios se las prometió. ¿Y eso por qué así? ¿Por qué todo por medio de Jesucristo? Pablo nos dice por allá en Filipenses 2, algo resumido: para que ante Él toda rodilla se doble y toda lengua le confiese. Para que todos le demos gracias a Cristo Jesús. Todas las bendiciones, escuchemos esto, y las promesas son por medio de Cristo Jesús. Entonces, hermanos, aferrémonos a Jesús y automáticamente nos estamos aferrando a las promesas del Señor. Pero aparte de esto, Dios también promete a su siervo Jesús que Él será la luz de todas las naciones. Es decir, el que sacará de la oscuridad a todos aquellos que no conocen de Dios, aquellos que no forman parte del pueblo de Dios. En otras palabras, Dios le prometió a Jesús que Él sería el medio para traernos luz a nosotros. ¿A cuántos aquí les ha alumbrado la luz de Cristo? Gloria al Señor. ¿Y cuántos anhelan que esa luz cada día siga alumbrando más y más nuestras vidas? Por esta razón Jesús, en sus propias palabras, en Juan 8 dice:
Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Pero entonces veamos qué pasa con estas promesas que Dios le hizo a su siervo. Tenemos a nuestro tercer encabezado. La misión del siervo de Dios. Miren que hemos visto las características, las promesas que Dios le hizo a su siervo, y ahora vamos a ver para qué le prometió tantas cosas a su siervo. Porque tenía una misión. Acabamos de ver entonces que el Dios Todopoderoso le ha prometido a su siervo sostenerlo, guardarlo, ponerlo por pacto y por luz de las naciones. Pero todo eso tiene un fin. Veamos en el versículo 7, ¿cuál es ese fin? Versículo 7, para que abran los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Durante el ministerio de Jesús fue común, los que han leído los evangelios, ver cómo Jesús erradicó prácticamente la ceguera por donde él fue pasando. Le daba vista a los ciegos. Pero lo más importante fue que le dio vista a los ciegos espirituales, como tal vez lo estábamos nosotros también. Ciegos y muertos en nuestros delitos y pecados. Jesucristo también rescató a aquellos que estábamos recluidos en cárceles. No en Bellavista, ni en Cómita, ni en los Estados Unidos, sino en cárceles espirituales. Y obviamente también de las cárceles físicas. Aquellos que aunque tal vez estábamos libres físicamente, en realidad habíamos sido privados de la libertad interna y espiritual. Él es quien rompe las cadenas de maldad que atan y aprisionan a los hombres. ¿De qué manera podríamos nosotros salir de esas cadenas? Solamente por medio de Cristo Jesús. Muchos habíamos hecho de la oscuridad, de las tinieblas, nuestro estilo de vida. De hecho, vivir en ese estado era normal para nosotros. El pecado y la maldad eran nuestra forma de vida cotidiana. ¿Cuántos dicen así es? Porque así era. Ese era nuestro estado de vida normal. Pero Cristo también nos mostró la verdadera vida que el Creador quiere para nosotros. Muchos logramos conocer que había una vida diferente a la del pecado que veníamos viviendo por medio de Jesucristo. Como decíamos inicialmente, hasta que no llegue Cristo en nuestras vidas, vamos a seguir llamando bueno a lo malo y malo a lo bueno. Los versículos 8 y 9 dicen: yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza. ¿A quién? A esculturas. He aquí se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas antes que salgan a luz. Yo os las haré notorias. Nuevamente Dios les recuerda: todo esto que les estoy prometiendo yo lo cumpliré, no por medio de esculturas ni de ninguna falsa creencia, sino por medio de mi siervo sufriente, aquel que va a entregar la vida por ustedes, aquel que se va a someter a lo inimaginable por amor a ustedes. Por medio de él yo lo cumpliré todo. Esto es interesante, hermanos, porque no hay absolutamente otro medio, visible ni invisible, para acercarnos a Dios y recibir su bendición aparte de Cristo Jesús. Todo lo cumplió. Le prometió a su pueblo que lo salvaría y lo salvó. Le prometió a su pueblo que lo castigaría por el pecado y lo castigó. Como lo dice Josué por allá 21:45. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. ¿Cuántos creen eso?
si creemos que Dios es fiel y verdadero y bueno para cumplir sus promesas. Prometió que enviaría al Mesías para que salvara al mundo de la esclavitud del pecado y la maldad por medio de Jesucristo. Lo cumplió. Y hoy nosotros, hermanos, somos salvos y testigos de la fidelidad de Dios y a sus escogidos por medio de Jesús. El Señor trajo una nueva vida a todos los que hemos decidido darnos esta oportunidad de nueva vida en Cristo Jesús. Ya para concluir, hermanos, Dios, por su inmensa misericordia, al ver la humanidad perdida en la oscuridad y la esclavitud que genera el pecado, nos dio a su siervo sufriente, para que con humildad, amor, mansedumbre y poder nos rescatara y nos salvara. Este siervo sufriente no se negó de ninguna manera. No dijo, yo doy la vida por la esposa de William, pero no la doy por él porque él es mi pecador. La dio por ambos. No seleccionó. Por todos derramó cada gota de sangre. Yo preguntaría, ¿hasta cuándo y hasta dónde nosotros estamos dispuestos a ser siervos sufrientes, siguiendo el ejemplo de Cristo Jesús? Tal vez no demos la vida por otra persona común y corriente. Pero ¿por qué no dar la vida por aquel que la dio por nosotros? Por Cristo Jesús. Por otro lado, Dios, hermanos, que todos tenemos necesidad de muchas cosas y a veces nos aferramos a las promesas materiales y físicas que vemos en la Escritura sin saber si eran para nosotros o eran para el pueblo de Israel. Pero con Cristo se cumplen todas aquellas promesas. ¿Cuáles? Entonces, ¿cuáles? De amor, de paz, de felicidad, de perdón, de salvación. ¿Queremos más? Simplemente porque Cristo Jesús es el cumplimiento de todas estas promesas. Bueno, y entonces mi economía, mi prosperidad y todo eso que es tan atractivo y tan bueno. Hermanos, recurro al pasaje de Jesús. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá como por añadidura. No busquemos las añadiduras. No pesquemos como cazadores las promesas. Busquemos a Jesús y verán que simultáneamente con Él vendrá la bendición. ¿O acaso nos parece poca bendición que Jesús nos haya salvado y liberado del pecado y que poco a poco vaya transformando nuestras vidas? Esta semana escuchaba noticias, los tantos muertos que está dejando la delincuencia, el delito, el narcotráfico en nuestra ciudad. Y escucho que uno de esos muertos es conocido mío antes de conocer del Señor. Y doy gracias a Dios, hermanos. Doy gracias a Dios. Porque era muy probable que si Cristo no hubiera venido a rescatarme, hoy, posiblemente una noticia, un número más de los muertos podría ser este servidor. ¿Cómo no agradecer a Dios? ¿Cómo no ver su grandeza? Al ver un joven drogadicto en situación de calle, de indigencia, debajo de un puente, y saber que era el compañerito de estudio de mi hijo, yo doy gracias a Dios, porque fácilmente podría ser mi hijo el que estudiara en esas condiciones también. Entonces, ¿cómo dudar de las bendiciones del Señor? ¿Por qué tenemos que materializar todo lo bueno y hermoso que Dios nos da? Hay cosas de muchísimo más valor. ¿Cuántos aquí estábamos ciegos, presos y esclavos del pecado? Los engaños religiosos y cuánta maldad hay en el mundo. ¿Cuántos estábamos en esas condiciones?
Yo les he dicho aquí muchas veces, hermanos, yo lloraba con sinceridad por querer dejar el licor, por no ser infiel a mi esposa, por no hacer sufrir a mi familia, por dejar el amor al dinero, y lloraba con sinceridad. Y lo intentaba y lo lograba 1 mes, 15 días, 2 meses, 3 meses. Pero el que en realidad me rescató y rompió esas cadenas fue Jesús. No fueron ni los consejos de uno ni la cantaleta de otros. Fue Jesús. Porque esa fue su misión. A eso vino Cristo Jesús. ¿Cuántos vivíamos confundidos en las mentiras incluso de las mismas iglesias y religiones? Y Cristo nos ha quitado una venda poco a poco. ¿Cuántos aquí hemos conocido una nueva vida por medio de Cristo que anteriormente ni siquiera sabíamos que existía? Yo no sabía lo que era antes gozarme en una alabanza. Yo pasaba por alguna iglesia cristiana y la gente brincaba, cantaba, saltaba. Yo decía, están locos estos aleluyas. Yo no sabía que eso era tan bueno. Yo no sabía lo que era pasar un domingo, un fin de semana con mi esposa, acostados toda la tarde viendo televisión y disfrutarlo. Anteriormente para mí eso era un desenguayabe. No podía faltar el licor y muchas otras cosas. Conocí una nueva vida cuando Cristo llegó a mí. Varios de los que estamos aquí creíamos que la única forma de ser feliz y estar bien era en medio de placeres y deleites que nos ofrece el pecado. Pero con Cristo descubrimos que hay una vida nueva y buena y diferente que nos brinda paz, esperanza, consuelo a nuestras vidas. Muchos no sabíamos lo que era amar verdaderamente a una esposa, ni a los hijos, ni a los padres, ni a nuestro prójimo. Pero esa nueva vida en Cristo Jesús, poco a poco, nos lo ha venido enseñando. Ahora ya sé cuán equivocado estaba antes cuando yo decía con ínfulas, como el disco de Diomedes. Pueden haber muchas más bellas que tú, pero para mí tú eres la reina. Y sonaba bonito. Hoy entiendo que mi esposa es mi esposa y que la debo de amar no porque me nace una palabra bonita o le dedico un poema, sino porque yo anhelo lo mejor para ella. Lo mismo la esposa al esposo, lo mismo los padres a los hijos, y así sucesivamente. Eso lo hemos aprendido ¿cómo? Con Cristo Jesús. Esa entonces, hermanos, fue la obra del siervo sufriente de Dios, y ese es el cumplimiento de todas las promesas de Dios para su pueblo. Amén. Vamos a darle gracias al Señor. Soberano Padre, Dios Todopoderoso, Señor del cielo y de la tierra, en el nombre de Cristo Jesús, te damos las gracias, Señor. Gracias, Dios, porque tú enviaste a tu siervo sufriente, aquel que no se negó a los azotes, aquel que no se negó a las puntillas, aquel que no se negó a las humillaciones, aquel que no se negó al maltrato, al insulto, al vituperio, aquel que no se negó a morir por nuestra causa. Dios, ¿habrá alguien acaso que piense tan siquiera de una manera loca en hacer algo así por otra persona? Pecador como uno. No, Dios, solamente tú, Señor. Solamente tú lo concebiste en tu corazón. Y hoy te agradecemos porque si estamos aquí, Señor, y entregaste a tu Hijo, es por amor a nosotros. Padre, te damos las gracias, Señor, por esa oportunidad de vida nueva que nos estás dando en Cristo Jesús. Y te damos gracias a ti, Jesús de Nazaret, que no te negaste a nada, que fuiste valiente, que fuiste amoroso, que has sido misericordioso, que cuando el mundo, la sociedad, incluso nuestra familia,
nos has soltado de la mano, nos han dado la espalda. Tú has venido para decirnos: no temas, yo te ayudo. Yo he venido para sacarte de esa oscuridad, para sacarte de esas tinieblas, para romper aquellas ataduras y cadenas de pecado que nunca has podido dejar. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús, porque tú disfrutas la misión que te fue encomendada. Mientras que a nosotros tal vez se nos vuelve una carga llevarle tu evangelio a otras personas, tú disfrutas al ver el fruto, el resultado de todo tu sufrimiento, al ver las ovejas perdidas y descarriadas llegar al rebaño nuevamente, Señor. Padre, gracias por tu Santo Espíritu, porque es la principal promesa que tú nos diste. Cuando yo me vaya, yo les enviaré al Espíritu Santo que estará con ustedes, aquel Consolador que ha sido nuestro Paracletos, nuestro apoyo, el que sin nosotros conocerle ya nos conoce a nosotros, el que cuando nosotros nos damos por vencidos nos levanta nuevamente. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por esa convicción que le das a nuestros corazones de pecado, de justicia y de juicio. Señor, gracias porque el pueblo perdido, porque el pueblo pecador, porque el que andaba en tinieblas, el que estaba en la oscuridad, el que estaba internado de por vida en los calabozos de sus pecados, hoy venimos ante ti, Señor, con un corazón lleno de gratitud, arrepentidos. Ayúdanos a proceder en esa vida de arrepentimiento. Padre, gracias. Gracias, Señor, por este remanente. Gracias por tu fidelidad, Señor. Gracias porque salimos de este lugar con una nueva esperanza. Porque salimos de este lugar, Señor, con nuestro espíritu refrigerado, Señor. Gracias por invitarnos a este delicioso banquete espiritual. En Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, te alabamos, te exaltamos y te glorificamos, Dios. Señor, te amamos y te damos gracias. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, Dios.